Lo que está sucediendo actualmente se parece mucho a lo que se cuenta en la película No mires arriba, en la que un meteorito está a punto de destruir el planeta y quienes tienen el poder hacen caso omiso de la peligrosidad de este fenómeno. Mirad arriba, claman desesperados los científicos que saben que de no poner remedio la catástrofe será inminente. En la realidad, nuestros científicos nos están advirtiendo que está en juego nuestra supervivencia y no actuamos. ¿Creéis que la pasividad es éticamente admisible? Buenos días, equipo contrario, jurado y público asistente. Soy Lucía Garciolo, introductora del equipo a favor de este debate, en el que defenderemos, junto con mis compañeros Eduardo Solera como primer refutador, Antonio Rodríguez como segundo refutador y Cristina Solans como conclusora, que las recientes acciones de los activistas contra obras de arte están justificadas dada la realidad de la crisis climática. Para contextualizarnos, este tema vigente desde el verano de 2022 surge cuando grupos activistas comienzan a realizar acciones contra obras de arte lanzando alimentos y pinturas. Actualmente queremos recalcar que se pueden considerar performance. Estos actos se realizan para atraer a los medios de comunicación, con el objetivo de crear conciencia a la población y presionar a las autoridades para que venzan su pasividad. Queremos aclarar que con ella se reivindica un mundo socialmente más justo, ya que los desastres ambientales también traen consigo importantes consecuencias como hambruna, migraciones por motivos climáticos o muertes por desastres naturales. Para justificar que estas acciones están bien, utilizaremos los siguientes tres argumentos. En primer lugar, por su repercusión mediática, ya que las acciones de los activistas han conseguido captar a los medios de comunicación. Estos movimientos usan el arte como caja de resonancia, que ayuda a visibilizar problemas sociales que con otras acciones no han sido capaces de visibilizar. En segundo lugar, consideramos que los medios son proporcionales a los fines, ya que las acciones han sido cuidadosas con las obras de arte. No se trata de una despreciación del arte, sino de una revalorización de este, haciendo de los museos un marco vivo para la reivindicación social. Y por último, priorizamos lo ético sobre lo estético. Estamos en un punto en el que el no retorno respecto al cambio climático está próximo, si no ponemos medios para evitarlo. Hay que cambiar esto ya. Entre la ética y la estética debemos de optar por la ética. Para poder disfrutar del arte tenemos que estar vivos. Y si la vida en la Tierra se hace imposible, ¿quién disfrutará del arte? La inacción y actitud contemplativa son el verdadero problema. Como en la película No mires arriba, dicen los insensatos que no quieren tomar conciencia del peligro que nos acecha. Si no se dan soluciones globales ante la emergencia climática, la realidad estará superando la ficción. Muchas gracias. En las playas de Almería ya no queda sitio para poner nuestra toalla, pero no precisamente porque estén llenas de gente. De lo que están llenas es de basura. La agricultura bajo plástico genera 75.000 toneladas de residuos inorgánicos al año, de los que no se gestiona un 20%. Esta aterradora noticia llegó a nuestro oído gracias a El Vertedero, una exposición fotográfica apoyada por el grupo Will of Nature que actúa en Almería para dar visibilidad a este serio problema. Sin duda alguna, es un claro ejemplo de cómo el arte puede estar al servicio de una causa. Buenos días, miembros del jurado, estimado público y componentes del equipo contrario. Les deseo mucha suerte. Mi nombre es Carmen Blanco y soy la introductora del Instituto Padre Moscón. Vengo junto a mis compañeros Guillermo Cepero como primer refutador, Jaime Garzón como segundo refutador y Samuel Molina como conclusor. Las recientes acciones cometidas contra importantes obras de arte han hecho que se inicie un serio debate al respecto. El conflicto surge porque, a pesar de que estas activistas defienden una postura compartida por una amplia sección de la población, la lucha contra el cambio climático, resulta incongruente que se manifiesten pegándose obras de arte, arrojándoles pinturas o puré de patata. Por esa razón nos preguntamos, ¿están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Con reivindicar nos referimos, según la RAE, a reclamar y exigir un mundo en el que haya menos desigualdad, un mundo en el cual se dé solución a estos problemas, tales como el cambio climático, un mundo socialmente más justo. Para nosotros, la respuesta a la pregunta planteada es clara. No están justificadas. Nuestra tesis es la siguiente. Se debe reivindicar un mundo socialmente más justo, pero atentar contra las obras de arte no es el método adecuado. Defenderemos esta nueva postura a través de 3 sólidos argumentos. El primero de ellos, el argumento de ineficacia del mensaje. Con este argumento defendemos que el mensaje que transmiten las activistas no está siendo efectivo, puesto que sus acciones contra importantes obras de arte hacen que se preste más atención al hecho de que estén atacándolas que a la propia causa que defienden.
El segundo de nuestros argumentos, el argumento de la desmesura de la violencia. Con él demostraremos que las acciones perpetradas contra obras de arte carecen de ética y pueden incitar a actos más violentos, a la vez que dañan la reputación del movimiento ecologista. En último lugar, el argumento de metodología alternativa, en el cual expondremos otras organizaciones que luchan por un mundo socialmente más justo y consiguen su propósito sin tener que dañar las obras de arte. Ante la pregunta, ¿están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Como hemos podido ver con el ejemplo del vertedero, está claro que no. Nosotros ya tenemos la decisión sobre esta pregunta y vosotros la tendréis al final de este debate. Muchas gracias. Buenos días, soy Eduardo Sobrera y como primer refutador del equipo que defiende la posición a favor de que están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte. En primer lugar, comenzaré refutando algunas cosas que ha dicho la primera refutadora, como esos actos vandálicos. Me gustaría que, si pudiera decirme a alguien algún momento en el que alguna obra ha sufrido algún daño o algún desperfecto dentro de esas acciones, que me lo muestre, porque ninguna obra ha sufrido ningún desperfecto. Nuestros argumentos serían, en primer lugar, que estas acciones están justificadas por su repercusión mediática, ya que se está utilizando el arte como una caja de resonancia, ya que quienes están llevando estas acciones acuden al arte porque otras acciones no han tenido ninguna repercusión mediática. ¿Y por qué se produce este efecto? Porque el arte tiene un fuerte valor simbólico, lo que lo convierte en un blanco estratégico para visibilizar problemas sociales. En el Reino Unido ha habido activistas que se han pegado a monumentos y han cortado la carretera. En España se hicieron varias huelgas de hambre y incluso se cortó una vuelta ciclista para reivindicar problemas de cambios sociales. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de esto? Yo creo que no. Nos enfrentamos a problemas que en 8 o 10 años van a tener consecuencias importantes, como la falta de alimentos para abastecer a la población mundial. La transición energética es urgente. ¿Y qué se está haciendo? El fracking y la desertificación, de la que Doñana es uno de los ejemplos, son realmente cuestiones que deberían producirnos pavor. En Madagascar hace un par de años tuvieron la primera hambruna por falta de alimentos. En Pakistán murieron 1.300 personas en el verano de 2022 a causa de las inundaciones. No podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno. Si el marco del arte puede resonar algo, si puede transmitir un mensaje ético, si puede... ¿Sí? ¿Tiene alguna evidencia para demostrar lo que dice? ¿Cuál? ¿Alguna evidencia? ¿A qué se refiere con...? ¿Un estudio, un artículo que lo justifique? En plan, si puede mirar en internet y decir a evidencia de que en Madagascar hubo hambruna, en Pakistán hubo inundaciones, etc. Bueno, muchas. Estas acciones son eficaces porque son intuitivas, explica Michel Dully, cofundador de 22 y última generación C. El colectivo italiano que está detrás de varias de ellas ya se basan en la discrepancia entre la indignación del público ante los falsos daños causados a estas obras de arte, por un lado, y la indiferencia general ante la destrucción muy real de la vida en la Tierra. Nuestro segundo argumento consiste en que los medios son proporcionales a las acciones que han sido cuidadosas con las obras de arte. El arte pertenece a regiones de lo sublime. La cultura frena la barbarie y si la intervención sobre obras de arte tiene como defecto la movilización de la conciencia, es lícito que se utilice como medio. Estas acciones son performance, actos de desobediencia, no violencia, en las que se simulan daños contra obras de arte, pero no se dañan. Son acciones no violentas, imprescindibles para despertar conciencia. Fernando Castro Flores, comisario de exposición y miembro del patronato del Centro de Arte Reina Sofía, considera que es una auténtica locura que la gente se desgarre las vestiduras porque se han lanzado productos contra obras de arte, ya que es una de estas acciones que se han utilizado buscando evitar cualquier tipo de daño a la obra. ¿Por qué se dirigen estas acciones contra los museos? Son acciones muy pensadas en las que se ha contado con expertos para consultar cómo no dañar las obras de arte. Como medio de movilización frente a la alerta climática, Futuro Vegetal, Extinción Rebellion, Just Stop Oil, son asociaciones respetuosas que tienen entre su principio la no violencia, han sido sumamente cuidadosas para no dañar la obra. De hecho, el ICO, el Congreso Mundial de Directores de Museos, no ha utilizado las acciones. Es más, se ha dicho que desde el Consejo Mundial de los Museos se está de acuerdo con la reivindicación y que valoran el tipo de activismo que se está haciendo.
definitiva, la gravedad de la crisis climática justifica que se estimule o manchar obras de arte. ¿De verdad ustedes creen que estas acciones son tan graves? Dijo el investigador Víctor Hernández Santolaya una vez: vivimos en un momento extremo de caducidad de los movimientos. Se moviliza la gente, pero no perdura, porque pronto surge otro movimiento que para sobrevivir tiene que hacer aún más ruido que el anterior. Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Cepero y voy a ser el primer refutador de la postura en contra. Antes de comenzar con mi argumentación, quisiera rebatir algunos de los aspectos que ha mencionado el equipo contrario. Es que, en primer lugar, ustedes han dicho que nosotros hemos dicho que estos son actos vandálicos. Nosotros quisiéramos decir que esto no es cierto, en ningún momento hemos llamado a esto vandalismo. Por otra parte, ustedes dicen que las obras, en efecto, no han sufrido daños. Nosotros lo afirmamos, pero como demostraremos en mi refutación, esto no tiene por qué ser siempre así, porque en el pasado otras obras sí que sufrieron daños debido a reivindicaciones. En tercer lugar, ustedes dicen que esto se considera una performance para presionar a las autoridades y que causa impacto mediático, pero cuando el fin hace que acabemos peor que en el status quo, a veces es mejor plantearse no realizar la acción en absoluto. Dicho esto, paso a introducir nuestros dos primeros argumentos sobre la ineficacia del mensaje y la desmesura de la violencia. En primer lugar, el mensaje de los activistas es inefectivo. Los argumentos que aportan en su mensaje son ampliamente aceptados por todos, pero no están argumentados, porque pierden poder de impacto. Convencednos de vuestras ideas. Además, actualmente existen ya numerosas campañas de concienciación que bombardean constantemente a la gente con esta información, y esto provoca que se acaben percibiendo como cotidianas. En su lugar, el foco de atención termina desviándose hacia lo poco cotidiano. Termina desviándose hacia, en este caso, el ataque hacia las obras de arte. Esto se evidencia en numerosos titulares, por ejemplo este mismo. 3 ataques en los últimos 14 días y decenas de vejaciones a lo largo de los años. Refleja muy bien esta realidad, ¿no creen? Bien, pues lo que interesa a los periódicos al fin y al cabo son titulares que sorprendan, titulares que vendan. Y después de todo, lo que realmente marca la opinión de la gente es en gran medida lo que sale en los periódicos. Por tanto, el mensaje que acaba de transmitirnos es que los activistas están atacando a las obras de arte que tantos veneran, provocando que estos actos causan una opinión negativa del público no solo sobre los de su grupo, sino en todos los activistas. Por otro lado, siguiendo con nuestro segundo argumento, estas acciones contra obras de arte son éticamente incorrectas. Es ético defender las ideas de uno, por supuesto, pero aquello deja de ser ético cuando tratamos de imponerlos mediante métodos violentos. Y los llamamos violentos debido a que así lo dice la legalidad. Sí, dígame. ¿Cómo ustedes creen que van a carecer de ética si se hacen con un fin ético? Carecen de ética porque el resultado final, aparte de ser violento, termina siendo negativo. Además de que son actos violentos, como lo demuestra precisamente la legislación, porque tengo la evidencia. Como dice la definición de ley, la definición de la ley de la violencia, esto acaba siendo un acto violento y por tanto no es ético. Además, como hemos dicho anteriormente, estos ataques suelen incitar a otras acciones similares, como por ejemplo el ataque hacia los girasoles de Van Gogh. Incitaron otros ataques, como por ejemplo el que se realizó contra las majas de Prado el año pasado. Así pues, en definitiva, las recientes acciones contra obras de arte no están justificadas ni ética ni pragmáticamente. Además, la violencia cometida contra otras obras ha impulsado otras muchas acciones similares. Así pues, como sucedió en el pasado, solo cuestión de tiempo si esta tendencia continúa y se normalice, que alguien cometa una negligencia, un error que resulte fatal. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo soy Antonio Rodríguez y soy el segundo refutador del equipo que defiende la posición a favor de justificar las recientes acciones para reivindicar un mundo socialmente más justo. Voy a empezar refutando algunas cuestiones del equipo contrario mantenido. Habéis dicho que no es ético atacar las obras de arte cuando su fin, aparte de ser ético, es funcional. Habéis dicho que el marco de las majas de Goya ha sido dañado, pero sabemos que el marco no es patrimonio de la cultura y que es del siglo XIX y no tiene el tiempo que tiene el propio cuadro. Pasaré ahora a exponer nuestro tercer argumento. Nuestro tercer argumento es que en la jerarquía de valores hay que priorizar lo ético sobre lo estético, lo bueno sobre lo bello. En un artículo publicado en El País, el 1 de abril de 2019, el pensador francés
Bruno Latour nos dice: el sentimiento de perder el mundo ahora es colectivo. Y señala que estamos en un momento de emergencia absoluta y tal vez en un punto irreversible. Pero la COP27, celebrada en Egipto, terminó en noviembre sin que se hayan conseguido compromisos significativos para evitar la catástrofe. No es el cambio climático en abstracto, es la carencia de alimentos que conlleva, son los fenómenos meteorológicos desastrosos que causan víctimas, son las migraciones que tienen como causa la pobreza de quienes habitan territorios estériles por culpa de la desertificación. ¿No creen que el arte puede estar realmente al servicio? Bueno, creando arte se puede denunciar el cambio climático y no destruyendo. Nosotros creemos, sí, te doy la razón en eso, de que podemos hacer arte para reivindicar la acción, pero en ningún momento, como acabas de decir, nunca se ha dañado una obra de arte. Si lo que se ha dañado es un marco, como ya he dicho, el arco no tiene la antigüedad de la obra ni es el original de dicha obra. Se trata de un problema a nivel social y humano, que tiene mucho que ver con el futuro que le estamos dejando a las generaciones próximas. Lo bello se pone al servicio de lo bueno. ¿Qué papel tiene el arte en un momento de crisis? El arte tras el Holocausto, señaló Adorno, filósofo de la primera escuela de Frankfurt, se convierte en una mera distracción superficial y alienante, que adormece las conciencias. Si no es capaz de conectar a la gente en momentos de crisis, si no es capaz de convertirse en una forma de rebeldía, mostrando también lo feo. El arte siempre ha sido un espacio de debate político. Es un espacio de crítica y la movilización de la población para la concienciación. ¿Por qué no utilizarlo también hoy, cuando la situación es tan dramática? Lo estético, sin ser dañado, se pone a servicio de lo ético. Además, estas acciones pueden ser vistas como performance, como ha dicho mi compañero, que tal vez puedan resultar desagradables inicialmente en algunas personas, pero están poniendo en el centro del debate que el legado que le vamos a dejar a la posteridad, a nuestro futuro. El arte es algo que se proyecta desde el pasado para la posteridad. Y estos activistas están preguntándonos, ¿hay futuro? Esa es una de las claves. Exigir un futuro digno para la humanidad. En clave ética, a través del arte, simulando dañar obras de arte. Y como repito, simulando. Lo estético al servicio de lo ético. Como ha dicho antes mi compañero, incluso el ICOM está de acuerdo con esta reivindicación. Curiosamente, cuando más se repiten estos actos, más se legitimizan. Es lo que se conoce como ventana de Overton. Se fue muy crítico con las primeras acciones, pero hay gente que, a raíz de ver la sucesión de acciones, han ido comprendiéndolas. Las reacciones negativas han sido menores y mayores las muestras de apoyo que se intervienen en el Museo del Prado, en los cuadros de Goya. Muchas gracias. Buenos días, soy Jaime Garzón del Instituto Padre Manjón y voy a hacer la segunda refutación de la postura en contra. Antes que nada, me gustaría comentar algunos de los aspectos que ha mencionado el equipo a favor. Comenzaron hablando en el segundo argumento de que los métodos son proporcionales a los fines. Esto puede ser una alusión a Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero ¿esto realmente es así? Si esto fuese así, acabaríamos en una especie de anarquía, donde cada persona toma por la fuerza lo que considera. Esto acabaría sumiendo a la sociedad en una desigualdad más drástica todavía. El tercer argumento, mencionaron que era sobre que debe estar por encima la moral que la estética. Sin embargo, nosotros creemos que ¿por qué debemos elegir? ¿Por qué hay que poner uno de los dos por encima del otro cuando se pueden tomar las dos? ¿No creen que es necesario tomar medidas drásticas cuando los poderes no hacen caso a las demandas de la ciudadanía? Por supuesto que hay que tomar medidas drásticas. Ahora, ¿están consiguiendo estas acciones a obras de arte el verdadero impacto que buscaban? Nosotros creemos que hay otras acciones sin necesidad de la violencia que van a tener un mucho mayor impacto, como luego les mostraré en nuestro tercer y último argumento. También han hablado de la conciencia que buscan despertar. Sin embargo, esta conciencia no es otra que la de que los activistas son personas que no respetan las leyes y nocivos para la sociedad, lo cual no es verdad. Hay muchas clases de activistas y no todos apoyan estas causas. Más tarde, de nuevo, les mostraré los casos de algunos activistas que de verdad han conseguido grandes logros sin tener que recurrir a la fuerza. Además, han hablado de... nosotros en ningún momento hemos mencionado el marco de Goya. Sin embargo, muchas gracias por darnos un ejemplo más de las consecuencias negativas que pueden tener estas acciones.
No cabe ninguna duda de que hay que tomar medidas para solucionar ciertos problemas mundiales como el cambio climático o la desigualdad social. Sin embargo, ya hemos visto las consecuencias que puede tener buscar soluciones a través de la fuerza. Debemos buscar métodos que sean pacíficos y que no produzcan rechazo a un gran porcentaje de la población. Aquí comienza nuestro tercer y último argumento, metodologías alternativas. El primer ejemplo es la organización Greenpeace. Esta asociación se autodefine con el objetivo de atraer la atención mundial hacia los problemas globales del medio ambiente. Y está completamente subvencionada por donaciones. Ha conseguido tener 3,2 millones de socios y trabaja en 55 países. Sin embargo, todos sus logros no son solo el impacto mediático, sino también ha conseguido forzar a los gobiernos a tomar medidas directas para solucionar estos problemas. Entre estas medidas destacan el Protocolo de Kioto, el cierre de la central nuclear de Zorita en España o la prohibición de minas antipersona y de bombas de racimo. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es UNICEF. Esta organización internacional tiene como objetivo defender los derechos de los niños proporcionándoles salud, educación y protección. Consiguen financiación de socios, empresas, donantes y administraciones públicas. En 2020, UNICEF pudo ayudar a millones de niños por diversos métodos, como aquí les muestro en este gráfico donde se ven los grandes porcentajes, los grandes logros que ha conseguido esta asociación sin necesidad de recurrir a la violencia. Greenpeace, UNICEF o los activistas de Wheel of Nature en la playa de Almería son unos pocos de los muchos ejemplos de asociaciones que han buscado visibilizar ciertos problemas mundiales y encontrarles solución. Mientras que estas acciones a obras de arte han sido una incitación hacia la violencia y una forma de polarizar a la sociedad en lo que al cambio climático o la desigualdad social se refiere. Como afirmó Ross Perot, el activista no es quien dice que el río está sucio, el activista es quien limpia el río. Muchas gracias. Buenos días, soy Cristina Solans, compulsora del equipo que defiende la legitimidad de las acciones de los activistas climáticos. Espero que para este punto hayamos sido capaces de hacer entender nuestra posición y nuestro punto de vista sobre este tema tan polémico y me gustaría agradecer la oportunidad que hemos tenido de expresarlo. Antes de empezar, recapitulando los argumentos que hemos dado, me gustaría hacer un breve resumen de las refutaciones que hemos aportado. En primer lugar, el grupo contrario a nosotros ha dicho que las acciones han tenido daños en obras de arte y hemos refutado que ninguna de las obras que han sido objetivo de las acciones de activistas climáticos han sido realmente dañadas. Y en segundo lugar, también han dicho que no es ético atacar obras de arte y nosotros hemos defendido que, aparte de que su fin es ético, también es funcional. A continuación procederé a hacer un pequeño resumen, como ya he dicho, de los argumentos que hemos aportado nosotros. Consideramos que la gravedad de la emergencia climática justifican estas intervenciones contra importantes obras de arte y puede entenderse como actos de rebeldía que denuncian la injustificable pasividad en acción del gobierno. En primer lugar, hemos dado un argumento social, concretamente la repercusión mediática, la capacidad que tienen estas acciones de visibilizar problemas sociales. Además, hemos citado otras acciones que también han llevado a cabo activistas que no han tenido tanta repercusión en los medios de comunicación. Y hemos explicado por qué el arte ha servido como caja de resonancia. En segundo lugar, hemos dado un argumento ético. Hemos mostrado que los medios que se han usado los activistas son proporcionales a los fines que se pretenden conseguir, pues las intervenciones a las obras han sido cuidadosas y planificadas para no dañar las mismas. Formas de protesta basada en el principio de la no violencia. Tanto es así que destacables personajes del mundo del arte como Fernando Castro o incluso el Congreso Mundial de Directores de Museos han aceptado y apoyado esas reivindicaciones. Y el tercer y último argumento que hemos defendido ha sido la prioridad que debería tener lo ético sobre lo estético. Una vida digna sobre la tierra para futuras generaciones debería de ser algo prioritario, teniendo en cuenta que en ocasiones es necesario jerarquizar valores. Consideramos justificable poner lo bello al servicio de lo bueno, poner lo estético al servicio de lo ético, en definitiva, poner el arte, sin ser dañado, al servicio de la supervivencia. Como ha dicho mi compañera en la introducción, los científicos dicen que hay que hacerse cargo de este problema, y gracias a estas acciones se está luchando por un mundo más justo en el que se eviten muertes por hambre o por desastres naturales que el propio cambio climático está causando.
Martin Luther King dijo: la acción directa no violenta trata de provocar tal crisis e inducir tal tensión que una comunidad que ha renunciado sistemáticamente a negociar se ve obligada a enfrentarse directamente al problema. Miremos arriba. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Molina y soy el encargado de concluir este debate por parte del IES Padre Manjón. Durante todo este encuentro nos hemos posicionado en contra de la pregunta propuesta: ¿están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? En primer lugar, me gustaría repasar la línea argumental del otro equipo, que se ha basado en 3 sólidos argumentos. En primer lugar, el argumento de repercusión mediática. A esto le hemos dicho que estamos de acuerdo con ustedes en que estas acciones han tenido gran impacto mediático. Sin embargo, no han conseguido el efecto que querían, ya que es la acción y no el mensaje lo que realmente ha tenido poder mediático. Además, le hemos preguntado si tenían alguna evidencia y ustedes no nos han proporcionado ninguna. En segundo lugar, nuestro segundo argumento ha sido que los métodos son proporcionales al fin, y estamos de acuerdo en que este fin es realmente importante. Sin embargo, pensamos que no son los métodos para conseguirlo, tal y como ha dicho nuestro segundo refutador. ¿Acaso el fin justifica los medios? Nosotros le hemos preguntado que si no creen que el arte puede estar al servicio de la sociedad en vez de tener que destruirlo. A continuación, pasando a vuestro tercer argumento, han hablado de la prioridad de lo estético, de la prioridad de lo ético sobre lo estético, disculpen. Sin embargo, tal y como ha dicho nuestro segundo refutador, ¿por qué hay que elegir? Además, ¿por qué hay que elegir cuando existen métodos alternativos? Nos han preguntado que si no son necesarias acciones para solventar esta situación, y estamos de acuerdo con ustedes, por supuesto que son necesarias acciones para solucionar este problema, pero estos, de nuevo, no son los métodos necesarios. Tal y como ha dicho nuestro segundo refutador, son métodos pacíficos y realmente efectivos los que van a conseguir solucionar este problema. Además, ustedes nos han preguntado que por qué estas acciones no tienen ética. Y tal y como ha dicho nuestro primer refutador, esto es porque el resultado es negativo y porque estas acciones son violentas, tal y como dice la ley. Además, ustedes han hablado de que hemos mencionado el marco de la obra, sin embargo, nuestro equipo no ha mencionado eso en ningún momento. A continuación, me gustaría repasar nuestra propia línea argumental, que se ha basado en 3 sólidos argumentos. En primer lugar, el argumento de ineficacia del mensaje. Aquí hemos defendido que si bien es verdad que han tenido gran poder mediático, como nos ha mostrado nuestro primer refutador con diversos titulares, son las acciones y no el mensaje lo que realmente ha conseguido esto. En segundo lugar, nuestro segundo argumento ha sido el de desmesura de la violencia. Aunque sea una causa de importancia global, en ningún caso están justificadas las acciones violentas para reivindicar nuestras propias opiniones. Además, esto podría llevar a una normalización de este tipo de acciones, lo cual podría tener un resultado fatal. Por último, nuestro tercer argumento ha sido el de metodología alternativa, en el cual le hemos demostrado con diversas evidencias que ha mostrado nuestro segundo refutador que hay diversas organizaciones que han conseguido solucionar gran parte de este problema sin recurrir a métodos violentos. Para terminar, me gustaría dar las gracias al equipo contrario, público asistente y jurado, y dejarles con una cita de Gandhi que dice que lo que se obtiene por violencia solamente se puede mantener por violencia. Muchas gracias.